Buenas tardes, en este video les voy a explicar cómo es que se da la reproducción sexual en las plantas, tanto en las gimnospermas como en las angiospermas. Pues primeramente vamos a empezar con las gimnospermas. Las gimnospermas son plantas cuyas semillas se forman en conos. Son semillas, por así decirlo, desnudas, ya que no crecen dentro de una parte cerrada, sino se da abierto. Por eso es que se le llama desnudas. Los árboles son esporófitos diploides. Los árboles producen conos masculinos en lo más alto y hacia la parte más inferior produce los conos femeninos. El cono masculino tiene en cada bráctea un saco productor de polen con células madre de microsporas, que son 2N. Estas células sufren meiosis para formar microsporas que se convierten en granos de polen, es decir, N, que vuelan con el viento. Por su parte, ahora vamos a pasar con los conos femeninos. Tienen en cada bráctea una escama con dos células madre de las megasporas, es decir, 2N, que sufren meiosis para formar megasporas. Una de ellas origina en el gametofito femenino. Después está la polinización. El viento deposita granos de polen sobre la piña con semillas, es decir, es el agente transportador, por así decirlo. O sea, la polinización se da mediante el aire. El aire aquí va a ser el agente que va a ayudar a que este proceso de la polinización se lleve a cabo. El grano de polen madura para formar el gametofito macho y después dos núcleos espermáticos se forman conforme el tubo de polinización crece a través del tejido del óvulo después de este procedimiento. Y después está la parte de la fertilización, en donde un núcleo espermático fecunda el óvulo formando un cigoto. Y el óvulo se desarrolla hasta formar una semilla madura, es decir, 2N. Y aquí es cuando ya se da el proceso ya se empieza a desarrollar una planta nueva, o un fruto, según sea el caso, o una flor. Y aquí está el procedimiento de manera esquemática en un ciclo que muestra todos los pasos que mencioné anteriormente, y aquí es como se da todo el procedimiento. Es como un ciclo que debe llevar un orden para que esto se pueda llevar a cabo. Luego vamos a pasar con las angiospermas, que estas son la diferencia entre estas y las gimnospermas es que estas son plantas fanerógamas, son las que producen sus semillas dentro de un ovario. Estas iban a ser dentro, no desnudas como las otras, que se transformará en un futuro en un fruto. La planta es el esporófito diploide. Las anteras tienen el lado masculino dentro y dentro tiene las células madre de las microsporas, 2N. Y las microsporas sufren meiosis generando granos de polen. Posteriormente, cada grano de polen consta de dos células y las dos células son espermáticas. Posteriormente, los ovarios constituyen el lado femenino de la flor. ¿Qué quiere decir? Que ahí se encuentra la célula madre de las megasporas, igualmente 2N. Esta célula madre sufre meiosis y se convierten en 4 megasporas, 3 de las cuales degeneran, N. La megaspora resultante sufre 3 mitosis sin división alguna de forma citoplasmática, o sea, no sufre ninguna división citoplasmática, por lo que queda una sola célula con 8 núcleos haploides. El citoplasma de esta célula se divide de manera desigual, originando un saco embrionario con 7 células. Una de las células del gametofito es la célula madre del endospermo, que tiene 2 núcleos. Aquí va a ser N más N. La otra célula es el huevo, es decir, N. Después de esto se da la polinización, que es la llegada del polen al estigma. El polen germina y una de las 2 células del polen se convierte en una prolongación llamada tubo polínico. El tubo polínico con sus 2 gametos masculinos constituyen el gametofito masculino maduro. Y el tubo polínico lleva consigo las 2 células espermáticas para penetrar el saco embrionario. Y después la diferencia entre el proceso de reproducción sexual tanto en las angiospermas con las gimnospermas es que en las angiospermas, a diferencia de las gimnospermas, es que aquí se da una doble fertilización. ¿Qué quiere decir esto?
que una célula espermática fertiliza el huevo y la otra célula espermática se fusiona con la célula madre del endospermo para así poder formar una célula triploide. Aquí va a ser 3N. Y esta célula origina un endospermo triploide, es decir, de 3. Y pues aquí está de igual manera como el ciclo o el procedimiento de manera esquemática de cómo es que se da el proceso de reproducción sexual en las angiospermas. Ya puede ser en las angiospermas se dividen en dos, como ya sabemos, en monocotiledóneas y dicotiledóneas. Y pues aquí está pues esquematizado para alguien que desee verlo de manera más esquemática. Pues aquí está el ciclo. Y hay una parte que se llama la preparación de las semillas. ¿En qué consiste esto? Se requiere de que las semillas estén limpias y viables. Para que las semillas estén limpias se requiere de que se le retiren los residuos de cáscaras, suelo, cascarillas, residuos de fruto u otras semillas, etc. Para saber qué semillas son viables, en muchos casos se requiere colocar las semillas en agua. Las semillas que flotan suelen estar muertas. Esto debe de comprobarse para la especie que se está trabajando. O sea, esta es como una manera experimental de saber cuáles, por así decirlo de manera vulgarmente dicha, cuáles son buenas y cuáles no. Las que floten, por así decirlo, son las muertas y las que no floten son las que están todavía servibles. La latencia o letargo. La latencia o letargo. Las semillas, al ser separadas de su fruto, no tienen actividad metabólica. Quiere decir esto, por lo que deben de estar en condiciones adecuadas de temperatura y humedad para que de esta manera puedan germinar. Y la dormancia, que es la imposibilidad de germinar debido a la acción de sustancias que lo impiden o que lo impiden, aún estando en condiciones adecuadas de germinación, por lo que es importante romper esta dormancia. Para lo anterior se emplean los siguientes tratamientos, que son la escarificación y la estratificación. ¿En qué consiste la estratificación? Consiste en colocar las semillas en capas con arena húmeda y vermiculita, previo remojo en agua por 12 a 24 horas y someterlas a frío en algún lugar cerrado o sombreado del jardín o dentro de una heladera. Ejemplo, un almendro, un prunus, un olivo, y ginkgo biloba, fagus, arce y camelia. Este es como un ejemplo de este procedimiento en el que, como nos damos cuenta, pues ya está comenzando a germinar la planta y está empezando a desarrollarse. Y por último y posteriormente está la escarificación, que hay 3 tipos. La escarificación mecánica. Esta consiste en hacer raspar las semillas con lija para rasgar la cáscara y que penetre el agua. Un ejemplo de estas son las leguminosas. Posteriormente está la escarificación con agua caliente. En este se colocan las semillas en un recipiente, se les agrega un poco de agua hirviendo y se dejan remojando por las próximas 24 horas. Un ejemplo de este son las acacias y el mezquite. Y por último está la escarificación en ácido. En este se utiliza un recipiente de vidrio, se coloca las semillas y se cubre con ácido sulfúrico de entre 1 a 3 minutos. Se sacan las semillas y se lavan y posteriormente se pasan a sembrar. Un ejemplo de estas son las cactáceas. Y aquí está un ejemplo de la estratificación. Y pues eso es todo y espero que este video haya sido de mucha ayuda para poder comprender de mejor manera estos procesos de reproducción sexual en las angiospermas y en las gimnospermas. Gracias.